Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 3 del curso 3 niveles de Excel. Bueno, seguimos en la parte de Excel básico. Vamos a estar moviéndonos por las fórmulas y las funciones en el día de hoy. Esta clase tiene dos partes. La parte de fórmulas y la parte de funciones. Son parecidas. Se escriben parecido. La gente los confunde, pero no son lo mismo. No son nada que ver. A ver, no es que nada que ver, ambos tienen algunas similitudes, hay que tener en cuenta cómo comienzan con un signo igual, hay que tener en cuenta que se puede hacer referencia a celdas, que podemos mantener números, que se entrelazan, podés entrelazar fórmulas con funciones, sí, sin ningún tipo de problemas. Ahora vamos a entender esto de las fórmulas y de las funciones con un ejemplo muy simpático. Primero tenemos las notas de los chicos, de diferentes alumnos. Nosotros somos profesores y tenemos notas de primero, segundo y tercer parcial. Tenemos las asistencias durante todos los meses. Tenemos las tareas que le pedíamos. Vamos a establecer los resultados. Y después todo eso, año a año, los vamos, digamos, planteando en un cuadro como este. Bien. A ver, ¿qué es lo que sucede con las fórmulas y las funciones? Hacer una fórmula implica simplemente, supónganse que yo quiero hacer igual. Tengo que empezar siempre, a Excel siempre tengo que decir que voy a empezar a colocar una fórmula o una función empezando con un signo igual. Eso en general es así. También yo puedo empezar con un signo más, y ahí también puedo empezar con que yo le dé un signo más, menos o un igual, ya Excel está reconociendo que en ese lugar hay una fórmula. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces en que, supónganse, nosotros hacemos 8 por 5. Y claro, ahí es como que yo le estoy escribiendo un texto. Para que Excel entienda que yo quiero hacer una fórmula 8 por 5, le tengo que poner un igual adentro, y entonces se me genera esto. La celda dice 8 por 5, pero el valor, recordemos esto es muy importante que teníamos en la clase número 1. Una cosa es el valor, otra cosa es la fórmula. Esto es una fórmula y el valor es otro. En todas las celdas que tengan fórmulas difiere su fórmula de su valor, de su resultado, claramente. Y recuerden que nosotros a esto lo podemos copiar, por ejemplo, y pegarlo en otro lugar, solamente sus valores, en cuyo caso elimina la fórmula y lo único que hace es trae su valor. Eso tanto para fórmulas como para funciones, para todo. Así que es muy interesante. Bueno, no es lo único que se puede hacer, porque si no solamente Excel sería una calculadora y listo. Funcionaría para hacer, que fue como en su momento nació. Pero ahora ya es algo más grande que todo esto. Ya es más grande que una simple calculadora. Porque ahora, por ejemplo, también lo que podemos hacer es, a ver, ¿qué diferencia hubieron de alumnos? ¿Cuántos alumnos menos o más hubo en el 2010 respecto al 2009? Bueno, voy a hacer esto. Voy a copiar este mismo cuadro, voy a sacarle los resultados, porque no me interesan los resultados. Lo que yo quiero hacer es, en 2010, ¿cuántos alumnos más o menos hubo respecto al 2009? Yo empiezo con un signo igual, diciendo, bueno, voy a restar lo que sea 2010, le resto lo que sea el 2009. Y doy Enter. Y claro, en el 2010 hubieron 7 alumnos menos de lo que hubieron en el 2009. 2009 no puedo hacer esa operación porque obviamente no tengo datos del 2008. Quizás yo empecé como profesor en el 2009. Y lo bueno de esto, ¿se acuerdan del arrastre que nosotros hacíamos? Bueno, vimos un poquito de esto en clases anteriores. ¿Qué pasa si yo arrastro? Si yo arrastro, se me arrastran las referencias. O sea, fíjense que esto está restando C2 menos B2, dos celdas, ¿ok? Ahora, cuando yo decido arrastrarlo hacia la derecha, se arrastran las referencias. O sea, esto estaba así. En la celda C9 estaba así. Ahora, cuando yo corro una celda a la derecha, todo esto también se corre hacia la derecha. Eso es porque está usando referencias relativas. Es decir, que cuando yo vaya hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, todas las referencias se mueven conmigo. Eso es importantísimo en Excel. Tienen que saberlo porque ahorran mucho tiempo y se ahorran dolores de cabeza.
Así que siempre, siempre, siempre sepan que en este caso, por ejemplo, yo puedo arrastrar hacia la derecha y voy a obtener en todo momento el año anterior, o sea, este año menos el año anterior, este año menos el año anterior. Como está todo bien armadito, entonces esto pasa. No solamente lo puedo hacer con el arrastre, ¿eh? También puedo hacer con un copiado. Fíjense que yo acá voy a borrar todo esto para mostrarles que si yo copio y pego, hago control V y pega y hace lo mismo también. Al pegar en una celda a la derecha, todo también se corre a una celda a la derecha. Y por ahí nos interesa solamente sacar, que no mostremos el formato, por ejemplo. Suele pasar esto, que yo hago este formato, fíjense. Yo hago un formato, vamos a hacer así, un formato, vamos a hacerlo este amarillito y este vamos a hacerlo en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es esto. Muevo para acá y digo, no, solamente el formato. Bueno, ok. Pero al momento de arrastrar las fórmulas, ¿qué pasa con mis fórmulas? Va a pasar esto, ¿sí? Esto me vive pasando. Yo lo que tengo que hacer es, bueno, primero solamente arrastrar sin relleno. En este caso ya sería sin relleno, ¿sí? O si yo decido copiar y pegar, supónganse que yo decido hacerlo más rápido, copio y lo pego todo acá, en todo este rango. Control V corta. El problema es que se pega todo, incluso con el formato. Entonces yo lo que hago es acá, en las opciones de pegado, no, mira, yo solamente quiero pegar fórmulas, ¿sí? La fórmula quiero pegar. El formato no. No usen valores, porque si ustedes, fíjense, si ustedes usaban pegar valores, que es algo que suele pasar, copio, hago pegado especial. Si ustedes le ponen valores, ahí claro, va a ir el 7 a todos lados, el menos 7. No, no es eso que quería yo. En vez de valores, quiero que pegue fórmulas. Fíjense, formato de fórmulas y números. No, fórmulas. Yo lo que quería que pegue son las fórmulas, porque entonces cada uno resta a su año el anterior. Entonces está muy bueno esto, porque nos permite hacer en un lugar la fórmula y ya automáticamente llamar a todas las demás. Otra cosa que podemos hacer es en porcentaje. Eso es una operación que suelen usar mucho. O sea, yo quiero saber la resta, pero no en cantidad, sino en porcentaje. Más allá de que tenga sentido o no en este ejemplo, ¿cómo se hace un porcentaje? El porcentaje es simplemente la resta entre el año anterior entre este año y el año anterior, dividido el año anterior. Así se saca un porcentaje. Entonces ahí fíjense que dice 0,28, pero yo lo coloco en porcentaje y listo. Entonces, del 2009 al 2010 tuve un 28% menos de alumnos. Ya tiene otra mirada. Es decir, esto es simplemente la diferencia que sacamos hoy. 18 menos 25, menos 7. Pero eso se lo divide por la cantidad del año anterior, del primer periodo. Entonces, ahí tenemos ya una idea de cómo se saca porcentaje. Pero ojo con esto, porque muchas veces dicen, bueno, pero el formato de porcentaje tengo que copiarlo y tengo que pegarlo a todos. Entonces, yo lo pego, el tema es que pega todo, incluso con resaltado, entonces yo le digo solamente que pegue la fórmula. Pero claro, si yo pego solamente la fórmula, no se pega el formato. No hay problema, nosotros seleccionamos todo y le damos a porcentaje. Y ahí ya está. Ya tenemos todos los porcentajes de aumento de un año respecto a otro. ¿Sí? Tanto en alumnos, en cantidad de alumnos, tanto en cantidad de personas que aprobaron por el promedio, que aprobaron por la asistencia, totales, tareas y total. Después, cuando veamos la segunda clase, donde vamos a ver todo esto de las notas, las asistencias y las tareas, van a ver que todo esto tiene mayor sentido. Esto lo único que significa es cuántos alumnos, de los 25 alumnos, 19 salieron bien en cuanto a promedio, 15 salieron bien en cuanto a asistencias, 21 salieron bien en cuanto a tareas, y en total los que aprobaron fueron 15, que seguramente fueron estos 15 que cumplieron la asistencia mínima. Después hay algunos que sí cumplieron el promedio, sí cumplieron las tareas, pero no cumplieron las asistencias. Y bueno, así tengo por todos los años. Y bueno, esto es lo que pasa con las funciones. Otra cosa muy interesante también es analizar qué pasaba si yo, fíjense algo muy interesante. ¿Qué pasa si yo a esto
lo quiero llevar, fíjense, lo corto, y lo voy a pegar acá, porque yo quiero hacer mi análisis en otro lado. Fíjense cómo se transformó la nomenclatura. Esto es increíble. ¿Sí? Yo lo corté y lo copié. Como Excel tenía que seguir llamando a esos datos, fíjense cómo llamó a C2. En vez de decir C2, porque entiendan una cosa. Si yo no hubiese cambiado C2 la referencia, C2 hay en todas las hojas. Fíjense que, es más, C2 es esta misma celda. Fíjense que en C2 hay una función que hace referencia al mismo C2. Pero con esto yo le indico que no es el C2 de esta hoja, es un C2 de la hoja llamada estadísticas por año. Entonces, eso está muy bueno, porque incluso ustedes podrían ocultar la hoja. Esto que comentábamos en la primera clase, de ocultar versus eliminar. Si yo hubiese eliminado la hoja, acá me hubiese tirado un error, porque Excel intenta buscar un C2 de la hoja estadísticas por año y se da cuenta de que no hay una hoja llamada estadísticas por año. Pero en este caso, como yo la oculté nomás, no hice nada más, lo único que hice fue ocultar, entonces esto está funcionando perfecto. Pero esto entiendan que cuando yo llamo a otra hoja, la nomenclatura es comillas, el nombre de la hoja, el signo de exclamación que indica que esto se refiere a un nombre de hoja, y después, bueno, viene lo mismo cuando hacen referencia a otro libro. Van a ver que también se puede de acá hacer una fórmula que esté reflejado datos de otro libro, pero van a ver que tiene una nomenclatura diferente, que dice libro tanto, hoja tanto, celda tanto. Esos son los tres, ¿se acuerdan? Los tres elementos que teníamos en Excel, así que se ve muy bien. Así que hasta aquí hemos comprendido cómo funciona una función de Excel, una fórmula. Fíjense que yo tuve que poner los paréntesis para hacer la diferencia, porque recuerden que cuando hacemos fórmulas, lo más importante que tenemos que tener en nuestra cabeza son las reglas matemáticas. Las reglas matemáticas son las que nos van a hacer cumplir buenas fórmulas, porque si no, no podemos hacer nada. Otra cuestión importante cuando trabajamos con fórmulas o incluso cuando trabajamos con funciones. No solamente las fórmulas son para trabajar números, también se pueden trabajar textos. Pero ojo con los textos, ojo con los textos. Si yo, por ejemplo, quisiera que, digamos, una celda tuviese acá, por ejemplo, no aplica. Yo quiero escribir la palabra no aplica. No, acá pongo no aplica. Eso es escribir un texto nomás. ¿Qué pasa si yo quiero poner igual no aplica? Obviamente, Excel está viendo que vos estás poniendo un igual, entonces entiende que vos querés poner una función, que vamos a verlo después. Si vos querés hacer un texto, tenés que ponerlo siempre entre comillas. Todo texto que vos quieras que salga en una fórmula tiene que llevar comillas, sí o sí. No hay otra posibilidad. Tiene que llevar comillas. Esto parece una tontería, pero no es una tontería. No es tan tontería como lo que parece. En muchas ocasiones se usa. Lo que yo sea que escriba entre comillas, Excel lo va a entender que es un texto. O sea, por ejemplo, yo voy a plantear una locura, pero puede ser. Si yo le quiero plantear que poner un número 2, pero un número 2 que no me reconozca como número, debería ser esto. Ahí fíjense que generé el número 2, pero no es operable, por ejemplo, sino que es un número ahí, un texto. También algunos usan la comilla. Fíjense, si yo pongo una comilla, a ver si la encuentro en mi teclado, ahí. Con una comilla ustedes también pueden generar algo, por ejemplo, 2, el número 2, y fíjense que también se hace como texto. ¿Eso para qué se usa? A mí me gusta usarlo porque no sé si alguna vez les tocó que ustedes hacen esto. Ustedes están haciendo una tabla que simplemente quieren escribir 6/2. O sea, quieren escribir 6/2. ¿Y qué hace Excel cuando ustedes dicen 6/2? 6 de febrero. No, 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 no. Yo quiero escribir 6/2. No, no, no. 6/2. Y intentan, y Excel les está intentando decir que no. Podrían hacerlo texto. A ver qué pasa si yo lo hago texto. No, ya me lo hace cualquier cosa, porque ya me lo llevo a fecha. 6/2, ¿sí? Y ahí sí les pasa.
Pero ¿cómo pueden hacerlo de una manera mucho más sencilla? Ustedes pueden indicarle con esta comilla que hablábamos, 6/2, y fíjense que ahí sí les dejan texto. Por ejemplo, eso es un caso que pueden, para escaparle a Excel, porque Excel por ahí intenta interpretarte, que lo hace muy bien, pero hay veces en que necesitamos poner algo como texto, 6/2, así, a secas. Entonces usamos esa comilla. Bien, esas son algunas de las opciones de fórmulas. Fíjense que aquí nosotros planteamos cómo se hace dentro de una hoja, cómo se hace en otra hoja, ya planteamos algunas fórmulas útiles, vimos lo de las referencias relativas, así que estamos en condiciones de ver cuándo no alcanzan las fórmulas. Por ejemplo, acá, yo tengo una tabla que yo le voy a agregar, son todos mis alumnos, las notas que sacaron en todos los parciales, entonces voy a poner aquí lo que siempre hacen los profesores, que es un promedio de tus notas. Y bueno, si es un promedio de tus notas, ¿cómo haría matemáticamente una persona? Igual, a esto le sumo esto y lo divido por 3. Así se utiliza un promedio. Y está bien, no está mal. Ya aprendimos también que esto lo podemos hacer más fácil. Entonces, vamos a introducirnos en la próxima parte de esta clase a cómo hacer para integrarnos un poquito más con las funciones. Y vamos a ver este ejemplo donde vamos a tener que utilizar muchas funciones y qué funciones tenemos a nuestra disposición. Así que eso lo veremos en nuestra próxima parte de esta clase, la clase número 3. Hasta luego.